Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en este segundo espacio de la semana 2 y bueno, pues ya es hora de iniciar. Entonces, en lo que pues se van integrando, puedo ir haciendo una recapitulación de lo que vimos la sesión anterior, pues para ir avanzando. Esta sesión, pues al quedarse grabada, la pueden visualizar y ver la parte en que se hayan quedado, ¿verdad? Bueno, miren, la sesión pasada vimos lo que fue el pasado simple. Y de ahí pues veíamos que hay verbos regulares, ajá, vamos, y los verbos irregulares, ajá. De ahí pues les mencionaba yo que pues hay que buscarlos en una lista para que a la hora de escribirlos en pasado pues sepamos cómo se escriben. Pero había o hay una característica que es que los verbos regulares usualmente en pasado se escriben con terminación ed. Y los irregulares pues cambian. Por ejemplo, buy se vuelve bought, o el mismo verbo to be que ya lo hemos visto varias veces, was y were. Y por eso se llaman irregulares, ¿no? Porque tienen una forma diferente de estarse escribiendo. Ahora, pues no hay una regla como tal que te diga que el verbo play y el verbo buy, pues uno es regular y el otro irregular. O sea, me refiero a que, ajá, porque el verbo buy no escribe con ed, por ejemplo, o play no se escribe pout, ¿no? Por ejemplo. Solamente los identificamos ya en su forma escrita cuando están en pasado, ¿verdad? Ahí sí, pues acaban en ed. Entonces, para eso, pues lo que tenemos que hacer más que nada es buscar, pues, una lista de verbos. Pues en esta ocasión que ustedes apenas a lo mejor se los están aprendiendo y poco a poco con la práctica, pues ya los van a ir identificando. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo acá, retomando este verbo, ¿no? Play y buy, ¿no? Con una oración nada más. Pues bueno, a lo mejor por la hora apenas se van a integrar, ¿verdad? Espero que si están viendo la sesión en YouTube, ya cuando es la grabación, pueden poner sus ejemplos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. A ver, con el verbo play. Dijimos que la estructura pues va a ser I. Ay, es que se me activa aquí varias ventanitas. Bueno, mientras estoy haciendo tiempo en lo que se van agregando ahora. Lo voy a duplicar aquí. A ver, entonces, una oración afirmativa pues sería I played video games yesterday. O vamos a usar el verbo want. I wanted some chocolate. Vamos a ponerle cake, some chocolate cake for my celebration, ¿no? La celebración de algo. Ok, acá pues ya vamos al verbo, a ver, bought, que sería I bought a cake, ajá, for my party. Compré un pastel para mi fiesta. Was y were, pues ya lo hemos visto. Voy a hacer nada más aquí pues un ejemplo. I was at the zoo last week. Bien, entonces aquí observamos el verbo play, como ya le estoy dando uso en una oración. ¿Se acuerdan cuál es el orden para una oración? Si observaron es el sujeto, el verbo ya en pasado. Para esto, pues yo digo que
hagan uso de su listita como para que vayan checando la ortografía. A lo mejor se acuerdan del verbo play y dices, ah, me acordaba que llevaba ed, ¿verdad? Entonces, más que nada, pues podemos verificar que sí lo escribí bien, ¿verdad? Luego aquí tenemos vote, ya lo voy a agregar aquí en la oración, ¿verdad? Aquí está, I vote. Y así estamos estructurando la forma afirmativa en pasado. Vamos a, pues, como para recordar, es el sujeto, el verbo en pasado, ¿ok? Y pues sí, usualmente hay un complemento. Y pues sí sugiero que en sus actividades, ¿no? Lo que están redactando, pues lo vayan verificando. Sí, sí agregaron el sujeto. Hay algunas tareas donde me encuentro que estructuran bien, pero lo que les faltó, pues fue el sujeto. ¿De quién estaban hablando? ¿Se acuerdan la sesión pasada? Decía que no, en inglés no podemos omitir al sujeto. Y así, de esta manera, pues ya tenemos una oración afirmativa. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a pasar entonces ahora a la negación. Para la negación es importante lo siguiente, que ustedes ya manejen muy bien el verbo en presente y en pasado, que ya los vayan reconociendo. ¿De dónde vendría play? Play, de play, ¿verdad? Ya vamos a tenerlos presentes, ahorita vamos a ver por qué. Para la negación, ya vamos a usar los verbos, ya sean regulares o irregulares, pero ahora vamos a ver qué vamos a hacer aquí, ya para hacer la negación. Miren, dice, en la forma negativa, el verbo principal, como los que mencionaba ahorita, play, buy, por ejemplo, dice, mantiene su forma infinitiva. Esto es muy, muy importante. En la forma negativa, el verbo principal mantiene su forma infinitiva. El auxiliar do, ahora la vamos a usar en pasado. Es decir, que para la negación no vamos a poner los verbos en pasado. Lo que vamos a poner en pasado es un auxiliar, que en este caso es do. ¿Ok? Que ya se volvió did, ¿ok? Y este es el verbo que define el pasado en la frase. O sea que en la forma negativa, el pasado se define no por el verbo, sino por el auxiliar, ¿ok? Entonces, miren, el auxiliar did con la partícula not, que con su forma de contracción puede ser didn't. Y aquí algo, pues, importante es para todas las personas. Es decir, I didn't. You didn't. He or she didn't. We didn't. You didn't y they didn't. Ahora sí, el verbo principal va en su forma simple. ¿Ok? Ya vieron entonces por qué hay que aprendernos, pues, estos verbos que yo tenía acá. Play, buy, want. ¿Ok? Porque ya cuando haga la negación, los voy a poner en presente. ¿Ok? Vamos a ver aquí más ejemplos. Otra vez, para que quede un poquito más claro. En pasado simple se debe agregar el auxiliar, que en este caso sería didn't, que es la contracción de did not, para todas las personas. Puedes poner cualquier sujeto y usar el mismo auxiliar, did not o didn't. Luego se debe poner el verbo en infinitivo. Digamos que entonces tenemos una fórmula muy básica como esta. Sujeto,
didn't, verbo en infinitivo y complemento. Dije fórmula mágica o fórmula básica, perdón. Que voy viendo aquí los ejemplos. Una fórmula básica, perdón. Ok, she didn't pass the exam. Ella no pasó el examen. El auxiliar nos indica que el verbo yo lo tengo que decir en pasado. Didn't pass, no pasó el examen. I didn't go to the cinema. Yo no fui al cine. I did not eat pozole. Yo no comí. We didn't have classes yesterday. No tuvimos clases ayer. ¿Ok? Así entonces estamos formando la negación en inglés. Algo importante es el uso del apóstrofe si van a usar una contracción. No sé si alcanzan a observar aquí aquí está, es una comita, el apóstrofe tiene una forma diferente, ¿sí se ve? Uno está como que para inclinado y otro está así más derechito, ¿verdad? A veces en el teclado hay otra que está hacia allá. Hay que identificar el apóstrofe, que sería este. Es como una especie de comita así, con un circulito, ¿no? Algo así. Ajá, sí, sí, no sé si se alcance a apreciar. Hay que buscarlo en el teclado. A veces cuando están haciendo algún ejercicio y tienen que hacer la negación, dicen, es que yo tengo todo, el sujeto, el auxiliar, todo, y me lo ponen mal. Y es porque en lugar pues del apóstrofe, pues pusieron ¿no? Que sí se ve que es diferente la forma. Entonces, pues ahora sí que para el teclado, ¿no? O la plataforma, pues es como si en lugar de go hubieras puesto el cero, ¿no? Se parecen, pero no es lo mismo. Y por eso les pone touch. Bien, aquí tenemos más ejemplos. Ok, bueno, aquí les pido que se tomen un segundito para leerlos. La idea es que, pues, con quienes se conectaron hoy, pues los fueran leyendo. Vamos siguiéndolos. Voy a cambiar aquí el color. Es forma negativa otra vez. Sujeto. Aline didn't join the tutors meeting. We didn't have a meeting yesterday. I didn't work today. I didn't start work early today. I didn't eat chilaquiles for breakfast. I didn't do exercise. Lourdes didn't go to the park. ¿Qué es lo importante? Entonces, aquí el error, pues que a veces podría yo encontrar a lo mejor en su actividad en las respuestas, si es que incluyen alguna respuesta negativa, pues que el verbo lo hayan puesto en pasado, entonces verifiquen. Ajá, aquí los verbos están todos en infinitivo, ¿verdad? Join, have. Aquí observamos el verbo do, que este es un verbo que funciona como auxiliar y verbo. Tiene dos funciones, el verbo do. Ajá, entonces, por eso dicen didn't do, didn't go. Ok. Entonces, básicamente, para hacer negación, pues eso sería todo, ¿verdad? Hacer uso correcto del auxiliar. Bueno, vamos a suponer que hay algunas cosas que no hicieron. Ajá, some things you didn't do last September 15. Ajá. Se pueden tomar aquí un minutito para leerlo. I didn't go to the main square, que viene siendo el Zócalo, ¿no? Entonces, no, yo no fui al Zócalo la ceremonia pasada, ¿verdad? To the ceremony. I didn't light fireworks. Pues no encendí los fuegos pirotécnicos, ¿no? O los cohetes, decimos nosotros, ¿no? I drank tequila, but I didn't get drunk.
Every year I usually go. Dice, usualmente cada año voy al Zócalo. But this time, pero esta vez, ¿verdad? I didn't visit my family this time. Bueno, que cada año sí voy el 15, ¿no? A visitar a mi familia, pero esta ocasión, but I didn't visit my family this time. En esta ocasión no lo hice. Si observamos entonces, sujeto, didn't, el verbo en presente o simple, es lo que vamos a checar en nuestras negaciones. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo quedaría a manera de resumen esta estructura? Hola, Amanda, buenas noches, bienvenida. Acá estaba yo haciendo una pausa, viendo que estabas integrándote. Bienvenida. Bien, pues estoy mostrando aquí el resumen, ¿no? De cómo nos quedaría una oración en su forma negativa. No sé si tengas alguna duda, si es que ya pudiste revisar el recurso de este punto que es la negación. Ok, sí, entonces, ¿alguna duda en esta parte? Si no, vamos aquí aprovechando para recapitular. Mm, Para la negación, entonces, vamos a poner el sujeto, el auxiliar, did, ajá, dice con la partícula not, como lo vemos aquí, did not. Y el verbo en infinitivo. Bueno, aquí ya pues tenemos más que nada un ejemplo, ya agregando un complemento. Amanda, no sé si podrías leer aquí estas dos oraciones, por favor. Apago el micrófono para que no se escuche como que el Sí, eco. Miss. Ok, gracias. Gracias. Am, son las de abajo, ¿verdad? Sam did not like the book. The book. I did not reactivate the packet. Ok, gracias. Sí, vemos entonces que tenemos el orden, ¿verdad? De aquí de este esquema. Perdón por no veo muy. Ah, ok, sí, no te preocupes. Es que como está en blanco, el, Sí, ¿verdad? Así como que es una imagen, entonces por eso ya no la pude yo editar en otro color. Pero vamos a tener aquí otros ejemplos. El esquema, sí se aprecia, ¿verdad? Lo podemos entonces. sí, sí se aprecia. Ok. Acá tenemos otros ejemplos, por favor. I, I did not do my homework. ok. I did not stay last open spice. I did not cook today.
My family and I did not have a vacation. I went to the party, but I did not dance. Ok, gracias. Pues mira, aquí hay Gracias. una oración, ¿verdad? I didn't stay last open stay. Precisamente vi tu mensaje de que por la cuestión del internet te habías conectado la vez pasada y luego te saliste, ¿verdad? Pero yo te respondí ahí en el Sí, Miss. mensajero. Ok, entonces Sí, puedes a lo gracias. mejor el fin de semana participar ahí en la sesión y bueno, así como te comentaba. Y yo Ujú. entiendo que a veces están participando y de repente sí, pues se desconectan. Y bueno, no hay problema, yo veo que sí Sí, de pudieron. hecho, me está fallando un poco por las lluvias. Se me va y se viene, se va y se viene. Así Pero gracias, Miss. es que sí han estado las lluvias así muy fuertes, ¿verdad? Hasta inundaciones y todo. Y pues por aquí se han caído árboles que jalan los postes y con eso ya se afectó la conexión hasta que lo arreglen. Pero bueno, mientras pues ya Sí, estamos Miss, aquí. gracias. Ok. ¿Alguna duda entonces de la forma negativa? Podemos mencionar una oración positiva y luego una negativa, ¿no? En nuestras respuestas a lo mejor de la tarea 4. Bien. ¿Alguna duda entonces aquí de esta parte de la negación? Perdón, sí, las preguntas, bueno, de la actividad 4 deben de ser relacionadas a la historia de alguna persona o, o de varias. Ok, muy bien. La sugerencia es que sea de una sola persona para que de esa persona, pues podemos preguntar varios eventos de ella, ¿no? Por ejemplo, vamos, aquí tenemos un ejemplo. Pues, ¿cuáles son los eventos de alguien? Vamos a ver, de una sola persona, ¿no? Nacer, ¿verdad? Ir a la escuela o empezar la escuela. Son como que los eventos personales, ¿no? De la mayoría, ¿no? Si hacemos preguntas de diferentes personas, a veces se puede ser que se confundan de lo que confundan, sí, de lo que se están preguntando, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que sea de una sola persona y que pregunten sobre, pues, los eventos más comunes, como estos que aquí estoy presentando, ¿no? Sí, mis gracias. ¿Ok? Por ejemplo, otra cosa, si vas a preguntar de una sola persona, que los eventos les decía yo que vayan en orden. Primero, lo que sugiero es que, ¿qué te gustaría preguntar? A ver, pues a lo mejor en qué trabajó, en qué año se graduó, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Cuándo Podría ser, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Exacto. Esta es la única pregunta que a veces Eh, hacen en presente, ¿no? Aquí como preguntaríamos cuándo nació. ¿Se acuerdan cómo es? ok. La voy a escribir aquí abajo. Porque es un error muy común que me encuentro, acuérdense que ya es en pasado, entonces sería when was, vamos a suponer que estás preguntando por, no sé, por tu abuelo, ¿no? When was my grandfather born? Esta es una pregunta, digamos que donde se usa el was y con el adjetivo que viene siendo born. When was my grandfather born? Ya todas las demás preguntas, pues las vamos a hacer como a continuación vamos a ver en los ejemplos. Acá lo que quería resaltar es en cuanto a que de estos que encerré, ¿cuál sería la primera pregunta? Este sería el uno, ¿verdad? El primer evento. Ajá. Luego el 2, el de la graduación, el 3 y el 4, ¿no? Entonces, si a lo mejor preguntas en la número uno sería, ¿de qué trabajó mi abuelo? ¿Cuándo se graduó? Y luego, ¿cuándo nació? Ahí ya están en desorden los eventos, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces Y nada más, ¿sí? por decir, en esas tres preguntas, yo tengo que poner en toda
por decir, ¿cuándo nació mi abuelo? Ajá. En la segunda, ¿cuándo se graduó? Nada más, ¿cuándo se graduó o cuándo se graduó mi abuelo? Ah, ok. Vamos a ver ahí la estructura entonces. Por cierto que como es una línea del tiempo, de repente pensamos que el tiempo solamente vamos a poder preguntar con cuándo y vamos a ver que hay diferentes formas de hacer preguntas. Mira, primero, ¿qué preguntas quieres hacer? Preguntas del tipo uno, que son las de sí o no. ¿Cuáles son esas preguntas? Cuando quieres saber, ¿mi abuelo se graduó? Entonces siempre vamos a Perdón, mencionar. Miss, la escucho cortada, no, no le entiendo. Ah, ok. Sí, le decía que primero las preguntas de sí o no es donde vamos a usar el auxiliar. Vamos a empezar con did. Luego, el pronombre. Ahí es donde tú puedes poner al sujeto, que en este caso me mencionas, ¿no? My grandfather, ¿verdad? Luego el verbo y luego el complemento. Entonces, para preguntar, ¿se graduó? ¿Cómo lo haría? Lo voy a poner por aquí. Did my grandfather graduate from college? Y empezamos con el auxiliar did. Did my grandfather Sí, Miss. graduate from college? Entonces, aquí es lo que preguntabas, ¿verdad? Si vas a poner my grandfather Ajá. o puedes poner he. Did, did he graduate from college? Ok, de las dos formas estaría bien. Ajá. Aquí la única recomendación es que la primera vez que vas a hablar de alguien, sí es recomendable poner completo de quién se habla. My grandfather, my brother, mencionarlo. Oh, Ya, sí, porque si sí, no, si empezamos nuestras preguntas con he, pues yo nada más sé que es él, pero no sé a quién te refieras. Puede ser que en la primera pongas my grandfather y en las demás ya pongas he. sí, mis gracias. O puede ser grandmother, ¿no? Y ya en las demás puedes poner she. Sí, Ok, entonces vamos a comprobar. Aquí en las preguntas tengo mi auxiliar, did, tengo al sujeto, que en este caso es my grandmother o my grandfather, y el verbo que es graduate, ¿verdad? Estoy siguiendo ese orden. sí. Auxiliar, pronombre y verbo. Nombre, verbo. Ok. Ahora, una clave, si empieza con did mi pregunta, se llama de sí o no, porque la respuesta solamente va a ser sí o no. Entonces voy a responder, yes, she did. No voy a responder con el verbo. Yes, she graduated. Ajá. Ok. No se usa el verbo, se usa el auxiliar en las preguntas que se llaman sí o no. Ahora, ¿cómo sería una negación? No, she didn't. Did not. Ah. Si pongo ahí did not, no, no es válido. Así nada más, did not, Bueno, ajá. estaría mal, porque la Ok. respuesta siempre se va a complementar con el no, Ajá. la coma, Ajá. el sujeto y en este caso el didn't. Didn't. Ujú. Ok. Entonces, nunca vamos a responder con el verbo. ¿Ok? Sí, mis gracias. Muy bien. Estas preguntas se llaman de sí o no. Por ejemplo, aquí podrías leer estas dos preguntas, por favor, y sus
Dos respuestas, aquí ya son ejemplos. Did Uncle Juan get married? Yes, he did. No, he didn't. Did Uncle Juan have children? Yes, he did. Ok, gracias. Entonces, si observamos aquí que mis preguntas empiezan con did y ya depende si quiero decir sí o no, Sí, no, sí. ya nada más voy cambiando, pues el sujeto de quien depende he or she. Eso sí es importante. Nunca voy a poner, por ejemplo, Uncle Juan. Yes, Uncle Juan did. Ahí sí se pone el pronombre. Ajá. Ajá, porque son respuestas cortas. ¿Sí? A ver, aquí tenemos otro Sería ejemplo para. sí, el sí, Ajá, aquí tenemos o otro tú ejemplo. sí. Por favor, sí, Mm, ¿los podrías leer, por favor? sí. Did unmarried get married? Yes, she did. No, she didn't. Did unmarried get divorced? Yes, she did. Ok, gracias. Vemos acá entonces que si hablo de ella, Aunt Mary, pues ya cambió el pronombre en la respuesta. Yes, she. Ok. Sí. En No, cuanto a she. vocabulario, a veces preguntan que si se casó. En inglés no existe el verbo casarse. Es un compuesto que es get, perdón, divorciarse. Get, Ah, divorce. Pero también puede ser casarse, get married. ujú. Le voy a poner por aquí. Ajá, que quieres preguntar que si se casó. Perdón, es que luego tarda el lapicito en activarse. Aquí está. Ajá, entonces casarse es get. Este es el verbo get. Y lleva el adjetivo get married. Divorciarse es get y lleva el adjetivo divorced. Pero el verbo es get, ¿ok? Sí, mis. Muy bien. Bueno, finalmente, pues aquí tenemos un resumen. Preguntas de sí o no. Did, el sujeto, verbo en su forma base y el complemento. Un signo de interrogación, nada más. Ok, mis. Ahora, hay otro tipo de preguntas. Esas preguntas ya se llaman de donde, ahora sí que de información. Precisamente, ya aquí vamos a agregar las palabras interrogativas de la información que requerimos. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde, por qué? Acá es donde les digo que como es una línea del tiempo, pues de repente todo lo quieren preguntar con cuándo nació, cuándo murió, cuándo se graduó. Pueden hacer otro tipo requerir otro tipo de información. Vamos a ver aquí Por decir, podría ser la pregunta, ¿qué hiciste ah, de comer en tu boda o algo así? ajá, por ejemplo, que sería what. Vamos a ver primero aquí serían las palabras interrogativas. Who, where, why, pues en fin, todas estas, ¿verdad? Y O what with? las que son compuestas. Por ejemplo, las compuestas son las que tienen dos palabras, como es what kind, what time, how many. Por ejemplo, ¿qué sería? ¿Cuánta gente invitaste a tu boda? Puede ser, ¿verdad? Sí, A ver, ¿cómo nos quedaría? Sería how many, y aquí va el objeto
o lo que quieres preguntar, gente, ¿no? How many Gente. people? Ahora sí sería, ¿cuál es el orden? Did you invite to the wedding? Ajá, ya tenemos aquí cuánta, ¿verdad? How many people did you invite? Sí. Quería preguntar sobre la comida, ¿no? Que sería Ajá. what, sería entonces de las otras, ¿no? Ay, es que se me activa aquí. Pues simplemente sería what, que sería qué, un objeto, idea o acción, sería what. A ver, nos quedaría la pregunta así. What did you have for dinner? Ok, what did you have for dinner? Ajá, en este caso, cuando hablamos de comer, como de, Ajá. digamos, de una, que no es como tal la acción de comer, sino nos referimos a la situación, ¿no? De la comida. Se usa el verbo have Ujú. y pues ya depende, si es en la mañana, breakfast, have for breakfast. Si es en la mañana, ¿qué tuviste de desayuno? Ajá, usualmente una boda, pues a lo mejor es en la tarde, noche, ¿no? Entonces sería, what did you have for dinner? Sí, Aquí, por ejemplo, a veces queremos escribir la pregunta como la pensamos en español, ¿qué comieron, no? O qué sirvieron. Entonces hay que buscarle otra manera en la que yo pueda formular la pregunta, porque hay algunas que pues no se puede hacer de manera literal, ¿no? sí, Puedes preguntar cuál fue el menú, what was, pero ahí ya cambiaste, ya no estás usando did, sino was, ¿cuál fue? What was the menú? y sí se puede así, Sí, también es también. válido o Sí, porque was sí, también está ah, en ok. pasado. Ujú. Aquí, como ya vamos a hablar de diferentes verbos, por eso es que vamos a usar did en lugar de was, es lo que estaba yo comentando al inicio, ¿no? Porque nunca vas a usar have con was, por ejemplo. Ya vamos a usar otros verbos que son regulares o irregulares. Sí, misa. Vamos a ver más preguntas. Entonces, en este caso, ya se llaman de información. Por ejemplo, acá podrías Ok. leer estas preguntas, por favor. Sí. How long did he live there? How long did he live there? Ajá, How often did he go to Chetumal? How far did my Aunt Mary live from my granddad? How far away did she live? ok, gracias. Entonces, No sé, mi pues, pronunciación está un poco. ajá, no te preocupes. Para eso son estas sesiones, para que pues puedan practicar y pues siempre va a ser cuestión de estar así practicando, grabando. Entonces, no hay problema. Aquí estamos, Gracias. apoyándonos. Sí vemos el orden, ¿verdad? Aquí tenemos la question word. How long, ¿cuánto tiempo? Se refiere al tiempo. How often, ¿con qué frecuencia? ¿Cada cuándo? How far, ¿qué tan lejos? Habla de distancia. Y estamos siguiendo el orden, que sería la question word, el auxiliar did, el sujeto, y los verbos están en su forma simple. Pasado. Eso es lo importante, que una vez que tú tengas did en la pregunta, ya sea de sí o no o de Ajá. información,
Es pasado simple. El verbo tiene que ir en su forma base o simple. Es decir, no los voy a usar Ah, en ok. pasado. Ajá. Ajá, vamos a poner aquí una pequeña, ¿qué será? Como una nota, ¿no? En preguntas, los verbos no se ponen en pasado. ¿Por qué? Lo que nos indica el pasado, dijimos al inicio, creo que apenas ibas entrando, lo que nos indica el pasado precisamente es el did. Si yo en una si vemos did, eso me está indicando que mi verbo, Perdón, ya no la escuché. sí, si tenemos did, cuando tenemos did, ya me indica que el verbo que está Sí, aquí mis. lo digo en pasado. ¿Qué es live? Vivir, ¿verdad? Live. Cuando yo digo, how long did he live? ¿Cuánto tiempo él vivió? Ahí sí ya lo digo en pasado. Es como una interpretación. Si tengo did go, digo, Mm, cada cuando fue o iba, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que revisar en sus preguntas, ya que las vayan a estructurar. Entonces, por decir, en la primera pregunta, Ajá, eh, dice que no se pone did en pasado o el verbo. el verbo en pasado. Ajá, Ajá. tiene que ir en Ah, ok. presente. Ajá. Pero ¿cómo sabes que la pregunta está en pasado? Te lo Por dice el aquí. did. Exacto. Ah, ok. Ujú. El did no hay duda. Si tengo did y tengo pregunta, me indica que la acción que representa el verbo está en pasado. En pasado. Ah, ok. Eso es lo que hay que verificar ahora que están formulando sus preguntas. Sí, Entonces pueden formular preguntas de sí o no o pueden preguntar de información. sí, Déjame buscar, aquí tenía yo. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas. No sé si quisieras leerlas, por favor. sí, mis. Ay, sí. Mm. Did my uncle go to another country? Did my uncle go to another country? Yes, he did. He did. When did my uncle go to another country? Last year. My uncle went to another country last year. Ok, ahí hacemos una pausa. La respuesta, aquí tenemos dos preguntas. Esta es de sí o no. Por eso yo Sí, nada más digo sí, sí hizo eso. Pero ya la otra, yo pregunto, ¿mi tío se fue a otro país? Sí, pero ya cuando agrego when ya dice, ¿cuándo? ¿Cuándo se fue mi tío a otro país? Fíjate cómo es la misma estructura, ah, ok. es lo mismo, Ujú. solamente que al agregar una palabra interrogativa, ya cambió, ya es otra pregunta, ya es de when, ¿cuándo? Bueno, Y ajá. para Se le agrega responder, when. ajá, ya, con una misma estructura yo puedo formular dos preguntas, una de sí o no y la Ah, siguiente ok. de información. Ah, ok. Ahora, la respuesta puede ser corta que diga yo last year, pues el año pasado. O puede ser que Ujú. estructure yo completo. My uncle went. Mi tío se fue a otro país el año pasado. Para Ah, ok. practicar, yo sugiero que hagan la respuesta larga para que hagan uso del verbo. Ahora sí, aquí va en Bueno, pasado, ¿verdad? ajá. Vean, aquí lo tienen en presente, pero ya en la afirmación va en pasado. Ah, ok. Acá tenemos otro ejemplo.
Sigue siendo lo mismo. Did my uncle go to another country? Y ahora le agregué why. ¿Por qué? Y ya tengo otra pregunta. ¿Por qué se fue a otro país? Ujú. Y tengo la respuesta larga. He He, left he left because because he has a new job. He had. Sería pasado. Tenía, él se fue porque tenía un nuevo trabajo. okay. Luego aquí tengo la otra pregunta. How long did my uncle go to another country? ¿Cuánto tiempo se fue a otro país? How long? Y pues puedo hacer otra pregunta. How did he go there? ¿Cómo se fue allá? Entonces, acá tenemos el ejemplo de cómo a partir de una pregunta que es esta, de sí o no, al agregarle una palabra interrogativa, ya fui obteniendo diferente información, ¿verdad? Esto acá se los pongo Yes. como ejemplo. Pues ojalá las preguntas que agreguen en la tarea pues sean diferentes, ¿verdad? No, eh, se los pongo como para que vean que como de una estructura puedes agregar palabras interrogativas y ya tienes más información. Sí. Pues que no hagan sugerencias que no hagan todas con when, ¿no? De repente así le escriben cuándo nació, cuándo murió, cuándo se casó, y pues ya vimos que hay variedad, ¿verdad? When, where, Sí. why, etcétera. Why? Puede ser que hagan 5 preguntas de sí o no y a lo mejor 5 de información. Sí, más. Aquí tenemos otros ejemplos más. Por favor, ¿sí los podrías leer? What time did our Mary get married? Where did she get married? Who did she get married? We did she get married with Juan? Ok, gracias. Bueno, entonces acá pues tenemos un ejemplo parecido al anterior. La estructura es Did Aunt Mary get married? Pues es para ejemplificar que agregando una palabra interrogativa diferente, es la misma estructura, así vemos. Did she get married? Es lo mismo, ¿no? Pero al agregarle una palabra Ujú. interrogativa, pues ya estoy obteniendo diferente información. Cambia, sí. Cambia, ¿verdad? What time, where, who, why. Sí. Si usan, por ejemplo, que quieren saber con quién, se pone con, que es with, pero va al final y se pone who al principio. Aquí quiere decir con quién se casó. Ajá. Si es que quieren preguntar algo Ok. de con quién, ¿no? Ajá. Entonces, esta es la manera de ejemplo, pues ojalá sus preguntas sean pues ya diferentes. Entonces, pues en resumen, digamos que aquí sería, pueden seguir este esquema. Question word, auxiliary did, subject, Ajá. infinitive, o sea, el verbo, acuérdense, simple. Este es Ajá. importante, este es muy, muy, muy importante. No, no lo vayan a poner en pasado, ¿eh? Y Ah, ok. el complemento. Está conectado. Entonces así vamos a hacer nuestras oraciones, Exacto. como este ejemplo. Ah, Acá, ok. la pregunta. Las preguntas, Siguiendo este sí. esquema, no se pueden perder. Vamos a hacer aquí una observación. En este caso, para que no se confundan, yo sugiero que hagan preguntas con did, porque si quieren preguntar con was o con where, eso ya lo vimos en el módulo 6 y en la semana anterior. Y al empezar a combinar was o where en este caso, confunden el was con did, ¿no?
Pero vamos a ver. En el módulo pasado, en la semana pasada ya vimos cuándo se usa was o were. Vamos a, pues para que nos quede aquí, pero que sería el mismo orden prácticamente. Solamente que al usar was o were ya no hay verbos, solamente que tengan ing, pero así verbos simples no hay. Ujú. ¿Sí se acuerdan que lo vimos was o were con verbos, pero que tengan ing, que se llama pasado ING, continuo? sí, Ajá, pero ya en la actividad pasada ya formularon preguntas en pasado continuo. Ahora el tema es pasado simple. Por eso la sugerencia es que mejor sigan las preguntas con did. Vamos a ver un ejemplo. con did, sí, Que si quisieras sí. preguntar algo, bueno, ya vimos uno, ¿no? Que when was he born? Otro ejemplo podría ser, bueno, lo pongo abajo para seguir el orden. Where were you yesterday? En estas dos oraciones hay algún verbo, ¿no? ¿Verdad? Pues está when, que es la palabra interrogativa, el auxiliar que sería was, está el sujeto, pero ya no hay verbo simple, como les decía. Lo que hay es un adjetivo y aquí en where te habla de un lugar. Where were you yesterday? Te habla de lugar, no de verbo, no de una acción. Es dónde estabas o estuviste ayer. Sí, mis. Ajá, entonces, pues de preferencia, mejor hagan con did, si quieren incluir alguna con was o were, mi recomendación entonces es que sean pasado continuo para que sigan el orden. Por ejemplo, what were you, what were you doing yesterday? Acá en este ejemplo, vamos a ver, question word, aquí está, ¿verdad? What. Ahora, en lugar de did, pues está was o está were, ¿sí? Pero viene el orden, ahí está. What were. Está el sujeto, you. Está el verbo, pero en lugar de infinitivo, ¿en qué forma está? No está en infinitivo, está en, Pasado continuo. ajá, en gerundio. Un verbo que Ah, tiene ing se llama ah, gerundio, sí, gerundio. Ujú. ¿ok? Entonces, por aquí podemos ponerle. El verbo no está en infinitivo, sino que en gerundio. Y pues después hay un complemento, que en este caso sería yesterday. Ujú. Puede ser que de las 10 preguntas, si ustedes consideran necesario una o dos en pasado continuo, las pueden agregar, no pasa nada. Pero recuerden que el tema principal esta semana es el pasado simple. Es que hay que enfocarnos en el tema que ya estamos viendo cada semana. Ok, mis. Ajá. Vamos a suponer que alguien hace todas sus preguntas así, en pasado continuo. En la rúbrica, pues de acuerdo a la rúbrica, se le bajarían puntos en el aspecto actitudinal de que no siguió las indicaciones, que dice que es pasado, ¿no? Pasado simple. Y es el tema semanal. Bueno, Ok. porque pues en sí no habría errores, ¿no? En sus oraciones. ¿Ok? Bueno, entonces miren, a manera de sugerencia, pues ya para concluir, pues tenemos estas actividades que son los eventos básicos, digamos, ¿no? Que una persona vive. Ya están ordenados los eventos, ¿no? Desde que nació hasta que murió. Hagan así su listita de verbos como esta, de lo que ustedes quieren preguntar, pues váyanlo ordenando así, porque de hecho así van a hacer su línea del tiempo en orden. Ya que lo ordenaron, ya empiezan a retomar los verbos. Dices, ah, tengo el verbo meet, el verbo get, finish, y ya puedo empezar a hacer mis preguntas. ¿Qué es lo que quiero preguntar? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, no? Vamos ya para terminar con un ejemplo. Vamos a suponer que quieres saber en qué ciudad se casó el abuelo. ¿Cómo lo preguntaríamos? ¿En qué ciudad
Sería Sería con what, ¿en what, qué? what city. Siempre que sea compuesto, ¿qué ciudad? Nada más es what city. Ujú. Ah, what city did, ¿quién? ¿De quién estoy Did hablando? my father, My my grand, grandfather, ajá, did my grandfather. Y aquí tengo el verbo que es get married. Get married. What city did my grandfather get married? Vamos a dar la respuesta ya para, vamos a dar la respuesta larga para que quede como ejemplo. Eh, he, acá sí ya le cambio de get, ya le cambio a got, ¿verdad? Porque ya es el pasado. He got married in, no sé, Mérida. Y ya di una respuesta larga. sí, ¿Ok? Muy bien. Pues eso sería para las preguntas. No sé si hay alguna pregunta que quisieras verificar de las que ya tengas formuladas, pues ya nada más siguiendo el ejemplo para ver cómo no, quedaría. O ya. lo que pasa es que todavía no formulo bien las preguntas. Ah, ok. Muy bien. Pues acá tienes los ejemplos de verbos que puedes usar, de acciones comunes, pueden agregar otras. Ok. Nada más esta de nacer es la que causa a veces problemas porque esa va con was, ¿no? When was he Y born. por decir, puedo usar por decir, puedo usar estos verbos que usted está mostrando, yo tendré que referenciar o algo así. Ah, en este caso lo que pueden, sí, sí, pues sí los puedes usar y de hecho pueden poner la Ok. referencia, que de hecho por aquí la tengo. Es que como los pongo de ejemplos, luego ya ni sé dónde quedó la referencia, pero creo que la Ujú. puse hasta abajo. Pero en este caso, como es una sesión, puedes poner la referencia. Aquí está, puedes poner la referencia de la sesión. Ah, ok. Pero Ajá. entonces si uso alguno de esos, sí tengo que referenciar. Sí, aquí está. Déjame Ok. ver. Bueno, permíteme buscarlo, como voy cambiando luego de diapositivas. Pero Ajá. de hecho es de una página que se llama SL Word y la puse por aquí. Ajá, en este caso lo que pondrías es la referencia de esa página. Ujú. No sé si en una de esas la borré, como luego las voy duplicando, borro las capturas de pantalla. Aquí está, a ver. Acá, son estos. Te lo pongo aquí en el chat de aquí de Zoom y puedes Sí, retomarlo, mis, no hay problema. De hecho, pues a mí me gustan porque están muy completos sí, mis. y los pongo acá en el chat de Zoom para que si los puedes copiar, porque ahorita que se cierre la sesión, pues se va a borrar el. Ah, mira, hasta ya se abrió la Ah, ok. página. Ajá, ya se abrió por ahí. Ok. Bueno, pues entonces si ya no hay más dudas, eso sería todo entonces. Y pues muchas gracias por haber atendido a la sesión. Y no sé No, si. gracias a usted, mis. Ok. Bueno, pues que estén muy bien y cualquier duda, pues quedo ahí atenta en el mensajero de la plataforma. Sí, Ok, gracias. Que tenga una gracias. buena noche. Igualmente, hasta luego. Hasta hasta luego.